Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro canal de Xoán de Lugo y hoy vamos a hablar sobre si es posible o es un buen método el de las constituciones como limitación del poder. Y lo vamos a hablar de una forma pues un poco, digamos, alternativa, no como se suele hablar desde la perspectiva libertaria, sino enfocándolo también con ideas de filosofía de la mente y filosofía del lenguaje. Entonces vamos a utilizar determinadas cuestiones que filósofos aristotélico-tomistas desarrollaron para intentar ver si se pueden aplicar al caso de la limitación de las constituciones y otras cuestiones también que veremos al final en las conclusiones. Por supuesto, primero tengo que avisar que esto es también, digamos que es como una especie de ensayo de una serie de ideas así sueltas que a lo mejor no llevan a ningún lado, pero básicamente estoy utilizando aquí a los camaradas de Xoán de Lugo, a todos los que nos veis, como conejillos de los de Indias, para que escuchéis mis pues cosas así, comentarios deslavazados, incoherentes. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre, primero, hay gente que cree que, de hecho, históricamente, la idea de las constituciones era que servían como una forma de un freno y una limitación del poder. Al establecer un documento que establecía cuáles eran las características que iba a tener el Estado, cuáles eran los poderes de los que podía disponer o las cosas que podía hacer, pues eso implicaba una reducción de la arbitrariedad y una limitación clara a las acciones y a las intervenciones estatales. El problema es que históricamente pues, puede comprobar cómo desde todos aquellos países que establecieron constituciones que supuestamente tenían en origen esta intención, pues sin embargo el poder estatal a lo largo del tiempo fue acumulando cada vez más y más funciones y cada vez interfería o intervenía en cada vez más actividades, por lo cual parece que, pues que no funcionó de acuerdo con lo esperado. Y entonces sobre intentar explicar por qué ocurre eso es una de las cosas que vamos a intentar pensar o a razonar en este programa. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que una constitución, en primer lugar, es un documento, es como un libro, es un objeto físico que tiene marcas cuyo significado semántico es una cuestión de convención lingüística. Es decir, tenemos por un lado el objeto físico, como si yo vengo, no es esta la Constitución, pero es como si digo, esto es la Constitución y la Constitución viene con un montón de, dependiendo de la Constitución que sea, claro, pero viene con paginitas y con un montón de palabras que establecen las cosas que supuestamente limitan el poder y limitan la acción del Estado. Pero estas palabras precisamente se transmiten a través de un elemento material. Es decir, por un lado tienes que tener algo escrito con tinta y tienes que tener a través de esa representación material, estableces unos símbolos que supuestamente representan una serie de ideas, una serie de conceptos. Entonces, por un lado, primero tenemos que hablar sobre la diferencia que hay entre oración y proposición, cosas que estudió como, por ejemplo, el viejo Frege, uno de los más importantes lógicos del siglo pasado. Estaba también como una regadera, pero era un personaje muy interesante y uno de los individuos más inteligentes del siglo pasado. Y él decía que había diferencias entre las oraciones y las proposiciones. La oración es, por ejemplo, esto ya lo dijimos en otros programas, pero es como, por ejemplo, si yo digo que la nieve es blanca. Y otra oración diferente sería en un idioma distinto, como por ejemplo si lo digo en gallego, a neve é branca, o si lo digo en inglés, snow is white, o lo puedo decir en cualquier otro idioma. Bueno, eso en cada uno de esos idiomas es una oración o una frase. Pero luego, cuando nos estamos refiriendo al contenido, a lo que se refiere la frase en cuestión, ahí estamos hablando de la proposición. Entonces, la proposición sería el contenido al que se refiere una oración. Y la proposición, entonces, no es identificable con la oración, no es lo mismo que la oración, precisamente porque, como pusimos ahora de ejemplo, podemos utilizar oraciones diferentes en lenguajes diferentes.
Entonces, por un lado tenemos la oración y por otro lado la proposición. Y por otro lado también tendríamos la idea de la proposición nos permite hacer lo que se conoce, hace referencia a lo que se conoce como la teoría de la correspondencia, que sería una teoría sobre la verdad que dice que si una determinada proposición se corresponde con lo que es el caso o cómo es el mundo, entonces esa proposición es verdadera. Es decir, si yo digo que ahí fuera hay un gato y realmente ahí fuera se da el caso de que hay un gato, entonces la proposición que yo utilizo a través de la oración que expresé, en este caso fue en español, pues entonces esa oración expresa una proposición que sería además verdadera. Muy bien, teniendo en cuenta esta diferencia, tenemos que saber que las proposiciones, nosotros solo podemos expresar proposiciones a través de algún medio material, es decir, a través de un lenguaje, que en este caso puede ser utilizando las cuerdas vocales y utilizando un determinado aparato físico, que sería el que yo estoy utilizando ahora al hablar, o puede ser también utilizando símbolos escritos con tinta. Pero, por ejemplo, si yo escribo una palabra y esa palabra la veo en un folio y veo la tinta y veo la representación representación física y material no se corresponde ni con el concepto ni con la proposición que yo podría estar estableciendo. Las representaciones materiales, cualquier sistema de representaciones materiales, palabras o imágenes o números, son en sí mismas, si nos referimos exclusivamente al aspecto material, son indeterminadas, inherentemente indeterminadas, es decir, son inexactas o ambiguas. Dadas solo sus propiedades físicas, es imposible saber exactamente el significado que transmiten. Esto es uno de los dos argumentos que suelen, o los dos principales argumentos que suelen utilizar los teóricos aristotélico-tomistas para apoyar la idea de la inmaterialidad del pensamiento. El argumento tradicional, lo más importante, es el de la universalidad de los conceptos. Es decir, si yo hablo de un concepto, como por ejemplo el concepto de triángulo, de una figura geométrica cuyos ángulos suman 180 grados, ese concepto es universal, se aplica a todos y cada uno de los triángulos que podamos pensar. Sin embargo, los triángulos que podemos ver en la realidad son triángulos que tienen algún tipo de representación material, como por ejemplo si yo dibujo un triángulo en una pizarra, y las imperfecciones materiales van a hacer que nunca se corresponda exactamente con el concepto de triángulo. Es decir, no va a haber ningún triángulo material que sume exactamente los 180 grados, o puedo tener un triángulo muy mal dibujado, y sin embargo puedo identificarlo como un triángulo a pesar de que no se corresponde con un triángulo perfecto. Entonces hay una diferencia entre la universalidad de un concepto y su instanciación material. Esto lo podemos pensar, por ejemplo, con la idea del quiliógono. El quiliógono es un polígono que tiene 1000 lados. Este es una idea que es muy difícil que nosotros nos imaginemos un quiliógono, precisamente porque tiene demasiados lados, y sin embargo somos capaces perfectamente de saber a qué nos estamos refiriendo con el concepto. Cuando decimos un polígono de 1000 lados, sabemos lo que queremos decir. Polígono de 1000 lados, no de 1001 lados o de 999 lados, incluso aunque no seamos capaces de tener una imagen mental del mismo. Entonces, por un lado, tenemos eso, la idea de la universalidad, pero luego tenemos también la idea de la indeterminación. Y la indeterminación significa que cualquier tipo de representación material va a ser indeterminada, inexacta o ambigua. Y sin embargo, tenemos determinados pensamientos que son determinados y exactos. Como por ejemplo, si hago un razonamiento deductivo, si yo digo, por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, pues ahí tenemos un pensamiento que es perfectamente determinado y exacto. Sin embargo, la representación material de ese pensamiento, a través, por ejemplo, de escribirlo en palabritas,
no va a ser indeterminado, no va a ser determinado exacto, porque esas palabras podrían significar otras cosas diferentes o yo puedo interpretarlas de una forma diferente a como lo haría otra persona. Según algunos filósofos como Jonathan Ross, dado que tenemos pensamientos que tienen contenido exacto, determinado, no ambiguo, la conclusión que hay que sacar es que el pensamiento no puede ser identificado con ningún sistema de representaciones materiales, ni siquiera, por ejemplo, con representaciones codificadas en el cerebro o con el circuito eléctrico de un ordenador o con cosas semejantes, porque esas representaciones también serían indeterminadas, incluso que hay gente que dice eso, que nuestro pensamiento pues son como símbolos codificados en nuestra actividad cerebral. Pero eso no nos lleva a ningún sitio, porque esos símbolos también pueden significar múltiples cosas, es decir, son inexactos o ambiguos o indeterminados. Para poner este ejemplo, podemos hablar del ejemplo de un filósofo también importante del siglo XX, relacionado con el positivismo lógico, aunque no era un positivista lógico, que se llama Willem van Orman Quine, que de hecho criticó muchas cosas del positivismo lógico, y él hablaba ponía este ejemplo. Imaginemos que llega un lingüista junto a una tribu y quiere comprender o aprender su idioma. Y entonces, va allí con un nativo de una tribu y el nativo de la tribu dice una palabra, gabagay, y dice gabagay a la vez que Queen ve que hay un conejo. Entonces, él podría sacar la conclusión de que gabagay se refiere quiere decir un conejo. Pero ahora Quinn dice, sin embargo, eso no es completamente cierto. Es decir, él podría estar refiriéndose a una parte de un conejo. Como, por ejemplo, gabagay podría querer decir las orejas de un conejo, o una pata de un conejo, o los dientes de un conejo. O incluso podría querer decir un estado temporal de un conejo. Es decir, si, por ejemplo, en esa tribu no creyesen en sustancias temporalmente subsistentes, es decir, que se mantienen a lo largo del tiempo, si tuviesen un conjunto de creencias que se relacionan con eventos efímeros y que las cosas aparecen y desaparecen, a lo mejor lo que está diciendo no es un conejo como algo que se mantiene a lo largo del tiempo, sino como un estado temporal de un conejo. Entonces, tendríamos como mínimo, podríamos poner muchas más, estas tres posibles interpretaciones. Es decir, que es un conejo, una parte de un conejo o un estado temporal de un conejo. Ahora bien, el lingüista no podría simplemente, apelando a la representación material, es decir, a la palabra gabagay, saber a qué se está refiriendo el nativo. Necesitaría también hablar de otro tipo de, por ejemplo, de las creencias que tiene esa tribu en concreto, del entorno material que existe cuando los miembros de esa tribu utilizan determinadas palabras, del comportamiento general que utilizan al utilizar esas palabras dentro de ese ambiente. Es decir, tendría que estudiar un montón de cosas asociadas no solo al lenguaje, sino también a las cuestiones físicas, históricas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. El problema es que todas y cada una de esas cuestiones pueden, a su vez, tener interpretaciones diferentes. Entonces, simplemente con dar un paso hacia atrás, no resolvemos el problema. Es decir, podría haber tres lingüistas diferentes y cada uno de ellos podría escribir un diccionario diferente y podríamos hacer interpretaciones diferentes que son inconsistentes unas con otras, pero que se corresponden con los comportamientos, las palabras empleadas, el entorno material, social y cultural, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos lleva a unas conclusiones pues bastante interesantes. Es decir, si únicamente nos estuviésemos refiriendo al ambiente material o a las representaciones materiales, no habría forma humana posible de saber qué es lo que el hablante quiere decir realmente. Podríamos tener siempre interpretaciones diferentes y divergentes que se corresponderían con el comportamiento del hablante y con el entorno social y cultural del hablante. Y esto
es muy curioso porque nos lleva por ejemplo, Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, tiene un cuento, habla de cosas que están muy relacionadas con esto de lo que estamos hablando ahora. Y él habla de un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y en ese cuento habla de un personaje, Pierre Menard, que decide escribir el Quijote y lo escribe palabra por palabra. Es decir, repite todas y cada una de las palabras que Cervantes empleó para escribir el Quijote. Entonces Borges hace como una interpretación, una comparación de dos párrafos de las dos diferentes obras. Por un lado, de la obra de Cervantes, y ese párrafo en el que habla de la historia, creo que era la historia madre de la ciencia, y etcétera, etcétera. Entonces dice que ahí Cervantes lo que está haciendo simplemente es hacer un elogio tradicional de la historia como depósito de experiencia que nos permite adquirir sabiduría. Y luego hace una interpretación de ese párrafo, pero escrito por Pierre Menard. Ese párrafo son las mismas palabras, exactamente las mismas palabras, pero él dice Pierre Menard, un individuo del siglo XX, con unas características culturales completamente distintas, en un momento en el que históricamente existía una disolución de las ideas y de la idea de realidad, y entonces dice, la historia madre de la ciencia significa realmente que la ciencia es histórica, es decir, que es relativa al tiempo en el que los científicos viven. Entonces hace una interpretación completamente postmodernista de ese párrafo. La idea es que con dos párrafos, que son exactamente el mismo, hace dos interpretaciones radicalmente diferentes. Muy bien. Esto realmente es a la conclusión a la que deberíamos llegar si solo tuviésemos la representación material, si solo pudiésemos aludir a la representación material. Esto quiere decir que realmente no hay tanta diferencia entre el materialismo o el positivismo científico, el cientificismo y el posmodernismo, porque realmente el materialismo nos lleva al posmodernismo, porque si solo tenemos interpretaciones materiales, solo tenemos aspectos materiales, como por ejemplo las marcas de tinta o las ondas de sonido que yo emito al hablar, etcétera, etcétera, entonces nunca podremos saber exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando alguien habla. Por lo tanto, los posmodernistas que dicen que todo es discurso y que todo son palabras sobre palabras, que la verdad es una construcción social, realmente no hacen más que desarrollar las características o lo que está implícito en la propia idea del materialismo. En este sentido, son materialistas más consecuentes. Y esto tiene consecuencias muy importantes, porque si es verdad, es una forma de hablar, claro, si se da el caso de que cualquier interpretación de palabras es tan aceptable una como otra y no podemos saber nunca a qué nos estamos refiriendo cuando estamos utilizando el lenguaje, entonces eso nos lleva a que cuando hay distintas interpretaciones o conflictos, la única forma de resolver ese conflicto es a través de la fuerza, a través de la violencia. Es decir, lo único que tenemos es el poder. Como decía Nietzsche, la verdad es un ejército móvil de metáforas. Esto, otro escritor resumió perfectamente el posmodernismo antes de que el posmodernismo fuese siquiera una cosa, que es Lewis Carroll, en Alicia a través del espejo, tiene un personaje que se llama Humpty Dumpty. Y él está hablando con Alicia y le dice, cuando yo empleo una palabra, significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Y Alicia le dice, el problema consiste en saber si puedes hacer que una palabra tenga tantos significados diferentes. Y Humpty Dumpty le responde, el problema consiste en saber quién manda. Eso es todo. Y eso es básicamente un resumen perfecto del posmodernismo. Lo que cuenta es quién tiene el poder para establecer cómo se van a utilizar las palabras. Muy bien, ¿cómo se relaciona esto ahora con la idea de que las constituciones limitan o son capaces de limitar el poder? Pues se relaciona básicamente de la misma forma que estamos haciendo ahora o que resumimos. Si no sabemos, si no podemos saber cuál es el significado que tienen las palabras o el significado que tiene el lenguaje que estamos utilizando materialmente, da lo mismo que tengamos una constitución escrita con palabritas escritas. Lo único que va a significar es que aquel que tiene el poder para interpretar esa constitución
va a ser el que imponga su punto de vista a los demás. Y entonces, para todos aquellos que tengan un punto de vista postmodernista y también materialista, porque como dijimos, el materialismo lleva en este caso al postmodernismo, en definitiva, las constituciones no pueden limitar absolutamente nada porque son una manifestación del poder. Y por eso tú puedes utilizar al Tribunal Constitucional o a quien sea el encargado de interpretar la Constitución para imponer aquel punto de vista que consideras más apropiado. Y eso permite que haya un incremento consistente y continuo de la intervención del Estado. Ahora bien, podría haber alguien que dijese, no, yo estoy en contra del posmodernismo, y creo que sí es posible interpretar de forma adecuada cuál era el significado que tenía, por ejemplo, la Constitución cuando los fundadores o los que establecieron esa Constitución pues la redactaron. Eso es, por ejemplo, una escuela de pensamiento de Estados Unidos que son los originalistas, que intentan interpretar la Constitución de acuerdo con su significado original, tal como los que la redactaron pues pretendían establecerlo. El problema aquí es, en principio, sí que es posible perfectamente, yo estoy de acuerdo, porque yo no soy postmodernista. Como dije antes, yo tengo la idea esa de la teoría de la correspondencia. Entonces podríamos tener determinadas oraciones, esas oraciones representan una proposición y esa proposición puede tener o no una correspondencia con cómo es el mundo. Muy bien, un originalista a lo mejor podría pensar de esta forma. Pero ¿cuál es el problema con las constituciones que pretenden limitar el poder de los estados? Aquí tenemos que hablar de otro filósofo también muy importante que es Wittgenstein, y un economista austríaco que utiliza un ejemplo de Wittgenstein para criticar esta posible defensa de la constitución originalista. Wittgenstein hablaba de cómo se utilizaban también los lenguajes y hablaba de la idea del lenguaje privado. Y él decía, un lenguaje privado sería un lenguaje que solo utiliza uno, que no se utiliza de forma comunitaria. Y él decía que es imposible que un lenguaje privado tenga básicamente ningún significado, precisamente porque puede tener cualquier significado que tú quieras. Como no está sometido a una relación intersubjetiva o comunitaria, tú puedes establecer las reglas que quieras todo el tiempo que quieras. Y entonces puedes decir básicamente que una palabra significa lo que quieras en ese momento, y en otro momento significaría una cosa completamente distinta, precisamente porque no tienes, en este caso, metafóricamente, un contrapoder. Un contrapoder sería otra persona que esté utilizando ese mismo lenguaje y que pueda decirte, no, lo que tú estás diciendo no es lo que significa, estás utilizando las palabras de una forma equivocada, ¿no? Entonces, básicamente, un caso sería Humpty Dumpty, decir, no, yo puedo utilizar las palabras como yo quiero. Y en el otro sería el de Alicia, que le dice, ¿no? El significado de las palabras depende de cómo convencionalmente o comunitariamente nos estemos refiriendo a ellas. Entonces, el problema que tiene la Constitución como idea de limitación del poder es que es un monopolio jurídico. Eso quiere decir que en última instancia es el propio Estado o uno de los órganos del Estado el que se encarga de interpretar cuál es el significado correcto de las leyes. Y una vez establece ese significado, supuestamente, pues no puede haber ninguna opinión en contra. Entonces, al haber un monopolio jurídico, al ser únicamente un monopolista jurídico el que va a determinar cuál es el significado de las leyes, cuál es el significado de ese lenguaje, Wisniewski utiliza la idea de Wittgenstein del lenguaje privado y dice que el monopolista jurídico se está comportando básicamente como alguien que intenta utilizar un lenguaje privado. Es decir, que diga lo que diga, siempre puede decir que tiene razón, porque no hay nadie que le pueda suponer un contrapoder. Entonces, puede utilizar cualquier interpretación de las normas de tal forma que una interpretación que en otros tiempos históricos a lo mejor se consideraría absurda, en este tiempo, pues puede aplicarla porque tiene el poder, tiene la capacidad para determinar de forma violenta que esa es la interpretación correcta. Por eso Wisniewski dice que es mucho más útil un sistema policéntrico de interpretación de las leyes, porque al tener un sistema policéntrico eso permite que exista competición y que existan contrapoderes, y de esa forma es mucho más factible o mucho más viable la idea de que la interpretación de las normas se va a hacer de acuerdo
al significado de las proposiciones establecidas a través de las oraciones. Entonces, incluso, aunque uno crea que haya un significado original en las constituciones, el establecer un monopolio jurídico hace o dificulta de una medida extraordinaria la posibilidad de establecer una limitación al poder, y por eso históricamente vemos como todos los países que tienen constituciones, incluso Estados Unidos, cada vez el poder, el Estado, utiliza la Constitución no para que la limite, sino para incrementar el número de actividades y de ámbitos en los que interfiere. Y esto es una de las cuestiones importantes en relación con lo de la limitación del poder, pero estas ideas también nos llevan, por ejemplo, a otras consecuencias, que es como, por ejemplo, lo de la imposibilidad de la propiedad intelectual. Pero bueno, eso queda para otro día y sobre esto queríamos hablar hoy. Muchas gracias por escucharnos y por este peñazo que se acabó de soltar. Y recordad que podéis darle a me gusta y si suscribiros. Y si no, pues asesinaré a un conejito que tengo aquí secuestrado. Así que muchas gracias y nos vemos para el siguiente programa.